Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República, y en esta ocasión vamos a platicar del amparo en revisión 955-2019, para lo cual le doy la bienvenida a Elizabeth Miranda Flores. Elizabeth, un gusto tenerte aquí, aunque sea de manera remota, pero bienvenida nuevamente al programa. Y también le doy la bienvenida a Ivette López Vergara. Ivette, muy bienvenida al programa. Te agradezco mucho que estés aquí. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues es un tema que la Corte aborda en este amparo en revisión 955-2019, que tiene que ver con prestaciones por maternidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene que ver con partos prematuros y que nos permite una reflexión sobre diversos aspectos, tanto en materia de género, derechos de las mujeres, estabilidad en el empleo, cuestiones laborales, en fin, para entender cuál es el cuestionamiento exacto, digamos, la litis, ¿verdad? Técnicamente la litis de este caso. Te pido, Elizabeth, si fueras tan amable de poder hacer un comentario introductorio para que las personas que están viendo el programa sepan exactamente qué fue lo que la Corte discutió y analizó en esta importante sentencia. Por favor, Elizabeth. Claro que sí, Miguel. Este asunto parte del caso de una madre trabajadora que cotizaba en el régimen del Seguro Social. Esta mujer fue presentando diversas complicaciones durante el embarazo y esto generó que tuviera un parto, se le presentara un parto prematuro. El parto prematuro hablamos de que fue antes de las 34 semanas. Entonces, viene el parto, nace su bebé y ella solicita al Seguro Social que además del el periodo de licencia por maternidad posterior al parto y un subsidio que el seguro les da equivalente al 100% de su salario de cotización, también le otorguen el que la ley contempla anterior a este periodo. Conforme a la ley del Seguro Social y la Constitución, tienen derecho a un descanso de 6 semanas anteriores al parto y 6 semanas posteriores. El seguro solamente le otorga las 6 semanas posteriores con el subsidio correspondiente y esta mujer le solicita que le otorguen el periodo de prematernidad. Entonces, en una resolución muy desafortunada, el Seguro Social le dice que no es posible otorgarle el subsidio ni el descanso de maternidad porque la ley no contempla los partos prematuros. El supuesto no está previsto ni en la ley ni en el reglamento de prestaciones médicas del Seguro Social. Y esta resolución fue la que esta persona impugnó en el juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito. Y bueno, además, esto se fue haciendo como más trágico, porque el juez en primera instancia, su primera resolución fue desechar la demanda de amparo. Ante el desechamiento, esta mujer impugnó ante el tribunal colegiado revocó la determinación y en una sentencia el juez vuelve a reiterar el desechamiento del mismo criterio con el que desechó la demanda, lo reiteró en la sentencia constitucional y dijo que sobreseyó, pero ahora sobreseyendo el juicio. Lo sobreseyó diciendo que el Seguro Social no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Así es como esta mujer recurre la sentencia y todavía se siguió transcurriendo el tiempo porque el primer tribunal que recibió este recurso se declaró incompetente, se lo mandó a otro tribunal y el asunto se tuvo que dirimir en la Corte y la Corte fue quien decidió qué tribunal tenía que conocer. Bueno, y al final el último tribunal que fue el competente fue quien revocó la sentencia del sobreseimiento. Así. Muy bien, pues una larga batalla judicial en esta narrativa que nos compartes, Elizabeth. Y en este sentido te quiero preguntar, Ivette López Vergara, a ver, aquí, el problema
aparentemente surge porque la Constitución mexicana en el artículo 123 da esta especie de partición de la licencia de maternidad. Es decir, hay un periodo anterior al parto, siempre considerando la fecha probable. Hay una estimación porque no es una cosa matemática, pero bueno, ahí hay una primera parte. Y una vez que el parto ya tiene lugar, hay un segundo momento. Pero parece que la Constitución, Ivette, lo concibe de esta manera, casi, si me permiten decirlo de manera muy coloquial, mita y mita, ¿no? Como que hace esta partición. ¿No te parece que de ahí viene el problema, Ivette? Coméntanos, por favor. Sí, sin duda. Creo que ese es el problema. Convendría aquí relatar un poco, como lo hace la ejecutoria que estamos analizando de la segunda sala, que la Constitución en su texto original no preveía incluso esta licencia por maternidad en estos términos. Únicamente preveía un descanso posterior al parto de un mes exclusivamente. Pero en el año de 1974 cambia el texto de la Constitución y hace este periodo, este derecho que está previsto en el artículo 123, apartado A, fracción quinta de la Constitución Federal, y abarca dos cuestiones, el derecho. Por una parte es el descanso y por otra parte el subsidio, que es recibir el dinero aunque la mujer esté en descanso. Y en esta medida, este periodo de descanso, que es lo que aquí interesa, aunque está muy vinculado desde luego con el subsidio, hace esta partición la Constitución. Establece 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. Desde luego usa un término que es la frase fecha probable estimada para el parto. El propio constituyente reconoce esa probabilidad. Desde luego no es una cuestión matemática, eso es una cuestión real. Y este es el tema. A partir de ahí viene la legislación secundaria, tanto la ley como el reglamento respectivo, que prácticamente reiterando el texto constitucional lo fija en los mismos términos y en esta interpretación que hace el legislador y después la autoridad que emite el reglamento, se establece, sí, efectivamente tienen que ser 6 meses anteriores y 6 meses posteriores. Y eso es lo que lleva a legislar y a reglamentar en el sentido en que están las normas ahora reclamadas. Específicamente, si me permites precisar, es el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Ivette. A ver, Elizabeth, entonces, aquí lo que estamos viendo, y el comentario de Ivette lo deja muy claro, es una aplicación a nivel legislativo y reglamentario, ¿cómo llamarla? Literal, gramatical, letrista quizá, de lo que establece la Constitución, pero en el supuesto de este caso concreto que tú nos narrabas, Elizabeth, pues no atendía a la lógica de los partos prematuros. ¿Cómo configurar ahí? ¿Es una omisión? ¿Es una laguna? ¿Es un olvido? ¿O no fue tan sofisticado el legislador mexicano? A lo mejor pensó en general en partos y en problemas de maternidad, pero no en esta problemática específica de los bebés que nacen de manera prematura. ¿Tú cómo lo ves en este aspecto, Elizabeth, por favor? A mí me parece que más que una omisión es una interpretación, como tú lo dijiste, estricta de lo que establece el texto constitucional. Si la Constitución decía 6 semanas anteriores a la fecha aproximada para el parto y 6 semanas posteriores, lo único que hizo el legislador fue interpretarlo en sentido estricto y replicar el texto constitucional. De alguna manera sí tomaron en cuenta un poco lo de los partos prematuros, pero únicamente mientras se suscite dentro del periodo prenatal. Y aún así, el legislador lo que quiso, bueno, en este caso fue el reglamento el que contempló este supuesto, dijo, si el parto se suscita durante este periodo prenatal, lo único que podemos hacer es que se va a ajustar en relación con en la etapa postnatal, y lo que se te haya dado en la etapa prenatal se te va a recortar ahí y
el periodo postnatal se te va a ajustar solamente a 6 semanas, que ahí sí el legislador dijo, no puede ser menor de 6 semanas a partir del parto. Pero no me parece que sea una omisión legislativa. La demanda de amparo sí partió de que era una omisión de que había una omisión legislativa, de que al legislador se le olvidó contemplar este supuesto. Incluso se planteó un problema de discriminación, de omisión legislativa, como ya te había dicho, pero también propone una interpretación en favor de la familia, en favor de la salud, en favor de la igualdad y no discriminación de las mujeres, y se hace este planteamiento porque aparentemente es una omisión. Sin embargo, a mí me parece que fue una mala interpretación porque la Constitución solamente hace alusión a una fecha aproximada para el parto. Como bien lo decía Ivette, desde luego no estamos hablando de cuentas matemáticas, sino de que el parto siempre es incierto. Así se lleve en condiciones saludables o en condiciones que impliquen algún riesgo de alguna enfermedad, es muy poco predecible determinar cuál es la fecha exacta para el parto. Sin duda alguna. Oye, hay una parte de la sentencia, Ivette, que me parece muy llamativa y vale la pena rescatarla tal vez, en el sentido de que la Corte dialoga con el derecho internacional de los derechos humanos. Hay por ahí una referencia muy clara a un convenio de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que también se refiere justamente al tema examinado por la Corte. ¿Nos podrías comentar cuál es el enfoque que en esta parte tiene la sentencia, por favor, Ivette? Sí, doctor, por supuesto. De verdad, este asunto es un asunto sumamente importante desde el punto de vista social, por el impacto social, pero también el impacto jurídico, no solo por la técnica, sino por la repercusión de los derechos fundamentales en juego. Creo que es un asunto que viene a plasmarnos claramente los beneficios de las reformas constitucionales de 6 y 11 de junio de 2011 en materia de amparo y en materia de derechos humanos. Es un asunto de verdad muy bonito. Entonces, a partir de estas reformas de las que acabo de mencionar, desde luego ya la Corte se ha pronunciado en otros precedentes que es válido incorporar al régimen de derechos fundamentales los previstos en los tratados internacionales, desde luego ratificados por el Estado mexicano. Y es así donde también he interpretado que a partir del principio pro persona, cuando están regulados estos derechos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, siempre debe darse la interpretación que sea más favorable a los particulares. Es aquí donde es una muestra este asunto, donde encontramos, el proyecto enuncia varios documentos, instrumentos internacionales, pero en específico el convenio 102 de la OIT. En específico los artículos 46 y siguientes, pero en específico muy particular el artículo 52, que precisa, efectivamente habla de un periodo de descanso de 12 semanas, en ese periodo es coincidente con la Constitución, con nuestra Constitución, pero establece que ese periodo de 12 semanas no puede ser reducido de ninguna manera y no lo divide, sino que habla simplemente del periodo de 12 semanas. Y es a partir de ahí donde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece, vamos a dar una interpretación adminiculada tanto de este artículo de la OIT como de la Constitución. Insisto, el 123, apartado A, fracción quinta. Y establece entonces que efectivamente debe considerarse instancia que las primeras 6 semanas del descanso tienen que ser antes del parto, las otras 6 semanas después del parto, pero en el caso de que haya un parto dentro del periodo prenatal o incluso antes de este periodo prenatal, es posible que el descanso se otorgue, el descanso anterior se otorgue después, de manera conjunta y extensiva al periodo post-parto. Y esa es la base toral del proyecto.
Entonces, con esta disposición que está en un tratado internacional firmado y ratificado por el Estado mexicano, lo que tenemos es que ninguna licencia de maternidad puede ser inferior en cuanto a su duración a las 12 semanas. O sea, ya sin esta diferencia de antes, después, etcétera, etcétera, sino que el total, digamos, el total computado tiene que ser de 12 semanas, ¿verdad, Elizabeth? ¿Eso es lo que tenemos? Así es, no puede ser inferior a 12 semanas, no importa cuándo se verifique el parto, si durante el periodo prenatal o antes de este periodo, la parte de la licencia que no se pudo disfrutar por cualquier eventualidad, se puede disfrutar junto con el periodo postnatal, siempre que no, y nunca debe de ser inferior a 12 semanas. Perfecto, vamos a hacer una pausa, no se vayan, vamos a seguir platicando enseguida sobre este amparo en revisión, el 955/2019 y todas las cuestiones alrededor de la licencia de maternidad en el caso de un parto prematuro. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando con nuestras invitadas los alcances de este amparo en revisión 955/2019. Y yo te quiero preguntar, Ivette López Vergara, a ver, tú misma lo mencionabas. Yo creo que la Corte lo que hace aquí también es reflejar en la sentencia, déjame ponerlo en estos términos, una convergencia de derechos. ¿A qué me refiero? Que hay como varios derechos, desde luego el punto toral es la licencia de maternidad, pero hay una reflexión ahí sobre protección de la salud, cuestiones de estabilidad en el empleo. Ayúdanos a entender, Ivette, si fueras tan amable, esta parte de la sentencia de la Suprema Corte, por favor. Claro que sí. Los derechos que se manejan en la sentencia son 3 en concreto, que son el derecho a la salud, el derecho a la protección de la familia y desde luego el derecho al trabajo. En este último hablamos del derecho a la no discriminación en el trabajo y el derecho a la igualdad y estabilidad en el trabajo. ¿Qué es lo que sucede? La mujer tiene que tener la posibilidad de acceder a las fuentes de trabajo. Desde luego, la maternidad también debe de respetárselo. Entonces, en este intento, el constituyente y en este caso también a partir de ello la sentencia tratan de hacer un equilibrio entre ambos derechos para la mujer. Y lo que se propone con la ejecutoria es precisamente al otorgar a la mujer forzosamente las 12 semanas de descanso, lo que pretende es proteger la salud de la mujer, tratándose, en todo caso, pero sobre todo tratándose de partos prematuros, se toma en consideración que el bebito nace frágil, nace más frágil, nace no preparado para la vida extrauterina y por tanto requiere de mayores cuidados. Al mismo tiempo, también la salud de la mujer está más mermada porque por una consecuencia del parto prematuro. Entonces, se considera que incluso en estos casos, los cuidados al bebito, a la propia mujer e incluso al entorno familiar en el que sucede el parto, requiere mayores cuidados, mayor concentración, mayor tiempo. Y es de ahí que se considera que es justificado que se otorgue necesariamente este descanso que prevé la Constitución en su totalidad para procurar precisamente la salvaguarda de estos derechos. Insisto, va el derecho a la salud y la protección a la familia, pero que al mismo tiempo no se vea mermada la posibilidad de que la mujer continúe trabajando, desde luego, una vez que se agote el periodo de descanso, sin que se vea afectada su estabilidad ni su igualdad de oportunidades. Así de relevante es este precedente. Así es, así de relevante, muy bien dicho. Ahora, en este aspecto, Elizabeth Miranda, la salud, decía muy bien Ivette, la salud, fíjate, de la mamá, pero también la salud del niño. Hay una parte de la sentencia que me gustó mucho, creo que está extraordinariamente bien desarrollada, en la que se subraya esta fragilidad, también me pareció atinado el término que usa Ivette,
esta fragilidad de los bebés prematuros y los problemas que pueden presentar la necesidad, por ejemplo, ahí hay una consideración en la sentencia sobre el tema de la temperatura corporal del bebé, de la necesidad de la cercanía entre el bebé prematuro y la madre para efectos de la alimentación, etcétera. Entonces, en este enfoque de la convergencia de derechos que nos platicaba Ivette, también tenemos que observar las especificidades de mayor atención, de mayor cuidado que tiene un bebé prematuro. La sentencia lo menciona. ¿Es así, Elizabeth? Sí, así es, Miguel. Para desarrollar toda esta parte se toman con cuidado algunos documentos de la Organización Mundial de la Salud y se precisa que un bebé, por ejemplo, de término, desde luego que también requiere cuidados y requiere atenciones, y que conforme a estos criterios de la Organización Mundial de la Salud, son 28 días los más cruciales para garantizar la supervivencia del bebé nacido en término. Pero cuando se trata de un bebé prematuro, el bebé prematuro se enfría más, como bien lo decías, le cuesta más trabajo respirar, le cuesta más trabajo alimentarse. En esta etapa, en esta medida, la alimentación materna es fundamental para su desarrollo y para su salud. Y hay otras técnicas de cuidado, se llama el cuidado de la madre canguro, que implica que la madre tenga al bebé constantemente pegado porque requiere calor, y eso además desarrolla apego, y el apego implica beneficios para la salud física y mental tanto de la madre como del hijo. Entonces, todos estos cuidados que son importantes se convierten en una garantía para que el bebé pueda sobrevivir, y también para que la mamá pueda de alguna manera tener el tiempo de recuperarse de los estragos del embarazo. Y son además fundamentales, en la sentencia también se expone que esto es fundamental, es garantizárselo a la mamá trabajadora de un parto prematuro, porque si se lo niegas, sucede que de alguna manera lo obligas a salir durante las 6 semanas posteriores al parto. Esto implica que a lo mejor requiere de apoyo familiar y que pueden generarle mayores gastos para conseguir ese apoyo familiar, y si no lo encuentra, se le puede incluso ocasionar un perjuicio mayor, porque obliga a muchas mujeres que se encuentran en esta situación a incorporarse al trabajo informal. Muchas veces prefieren abandonar sus trabajos para dedicarse a estos cuidados que necesitan sus bebitos si es que no encuentran apoyo, y bueno, se convierte en toda una tragedia al final de cuentas. Ahora, te quiero preguntar, Ivette, sobre un concepto que está en la sentencia, que engloba diversas situaciones que vale la pena destacar, porque me parece que también son la base de análisis que hace la segunda sala. Me refiero al concepto de prestaciones de maternidad, un concepto que abarca diversas situaciones en relación a los derechos que tú misma hace unos minutos nos hacías favor de comentar. Pero aquí la cuestión específica sobre la que te quiero pedir que nos ayudes a entender es qué abarcan estas prestaciones de maternidad, cómo las concibe desde mi punto de vista en un sentido bastante amplio la propia segunda sala. Ayúdanos, por favor, Ivette, a entender este concepto, si fueras tan amable. Sí, claro que sí. Para llegar a las conclusiones al respecto, la segunda sala parte tanto del texto de la Constitución como del convenio 102 de la OIT, insisto, a partir de sus artículos 46 y siguientes. Y este convenio habla precisamente de las prestaciones por maternidad y abarca un periodo que va desde el embarazo, el parto y las consecuencias del parto. Así lo dice expresamente el convenio. Y dentro de este periodo que abarca la contingencia, la llamada contingencia, deben de dárseles prestaciones a las mujeres, prestaciones de asistencia social y de asistencia médica, hospitalaria, y por supuesto va incluido el descanso en el momento, el descanso antes del parto y el descanso posterior al parto,
Y también va incluido el subsidio, desde luego, a efecto de que no haya una merma en la capacidad económica de la mujer, desde luego, para sostenerse durante ese periodo de descanso. Y todo esto forma parte del ordenamiento jurídico mexicano en virtud del señalamiento que tú misma también referías de la reforma en materia de derechos humanos. Es decir, cuando esto, tú dices, en el artículo 46 del convenio 102 de la OIT, pero en realidad hoy podemos decir, Ivette, no sé si estés de acuerdo, que todo eso tiene rango constitucional en México. ¿Es correcto? Sí, por supuesto, a partir de la reforma, ambas reformas, a mí me gusta siempre hablar de ambas reformas, pero bueno, en específico en esta es la de 10 de junio de 2011, se incorporan a rango constitucional los derechos fundamentales previstos en los derechos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. Y más importante aún, no es tanto, no se reconoce nada más los nuevos derechos fundamentales, sino que además, aun cuando ya estén previstos en la Constitución, en el texto constitucional, si hay un margen más amplio que los instrumentos internacionales otorgan a ese derecho ya previsto en la Constitución, se pugna siempre por darle ese reconocimiento a la protección más amplia en favor siempre de los particulares, de los gobernados, de los seres humanos. Correcto. Y en ese punto, Elizabeth, la sentencia también menciona dos técnicas interpretativas que me parece que van en la línea de lo señalado por Ivette. El principio pro persona, por un lado, y la interpretación conforme. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, si fueras tan amable. Así es. El principio pro persona implica que si hay una norma que puede tener una o más interpretaciones, el juzgador va a analizar, bueno, va a preferir siempre darle la interpretación a esta norma que sea más favorable a la persona. Se parte de la idea de que las normas son legítimas porque las expidió el legislador, entonces la idea es que forman parte del sistema jurídico y si hubiera una duda en su interpretación, siempre se va a preferir aquella que sea más favorable a la persona. Y solamente en el caso de que no haya posibilidad de que pueda tener una interpretación que sea acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados, solo hasta entonces se va a considerar que no es constitucional. Pero en este caso estamos hablando de la interpretación de la norma, en principio de la norma constitucional, el artículo 123, apartado A, fracción quinta, que es la que se interpreta conforme al principio pro persona y se analiza el derecho de protección a la maternidad conjuntamente con lo previsto en el convenio 102 de la OIT. Entonces, la sentencia aborda, por un lado, esta interpretación pro persona en relación con el texto constitucional y cuando hablamos de la interpretación conforme, ya nos vamos, pero a la interpretación de los artículos del 101 de la Ley del Seguro Social y del 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas. Cuando se analizan estos artículos, en principio se dice, bueno, sí es cierto que en estricto sentido no contemplan el caso de partos prematuros, pero no podemos olvidar que están redactados de esta manera porque atienden de alguna manera a la interpretación estricta de la Constitución. Pero para que estos artículos no sean compatibles con la Constitución, se debe abordar una interpretación conforme que implica que entonces se le debe de dar una interpretación acorde a la interpretación del texto constitucional que ya se había abordado antes, y en este sentido se dice que cuando el reglamento de prestaciones médicas habla de un ajuste en cuanto al periodo de preparto y al posparto, eso implica que este ajuste debe de darse en el sentido de que el periodo de descanso por maternidad, el pre y el post, nunca debe de ser menor de 12 semanas y si no se puede disfrutar del preparto en su oportunidad, la parte no disfrutada se pasa al siguiente periodo. Ahora, Ivette, en este sentido que Elizabeth nos está comentando ahorita, entonces, la Corte llega a la conclusión
de que los artículos señalados, tanto de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social como del correspondiente reglamento de prestaciones médicas, no son inconstitucionales, es decir, no hay una declaración de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que sucede ahí, Beth, entonces? Sí, eso es una de las partes también más importantes de la ejecutoria y a lo que me refería al principio de la entrevista en el aspecto técnico. La ejecutoria se basa más bien en hacer una interpretación del artículo 123 constitucional y es este el que interpreta a partir del principio pro persona, dándole esa relevancia a los documentos, a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Eso es la parte toral del proyecto, la columna vertebral de la ejecutoria de la segunda sala. Y entonces, en relación con la norma legal y con la norma reglamentaria que están señaladas como actos reclamados en el asunto, se dice, bueno, dado que estas normas, al ser expedidas, lo único que hicieron fue replicar la interpretación estricta del artículo 123, no podemos declararlas directamente inconstitucionales, sobre todo porque existe una posibilidad previa, esto es hacer una interpretación conforme de estas normas, y esto es al tenor del texto constitucional, y dado que replican prácticamente en sus términos el texto constitucional, debemos también darles un alcance similar al que ya se había establecido en relación con el artículo 123 constitucional. Y es así que se considera que el periodo de descanso debe de ser siempre otorgado, aun cuando para efectos en papel esté dividido en dos partes. Ya en la práctica, la mujer siempre debe de recibir 12 semanas de descanso, independientemente de en qué momento, cuál fue la fecha, en cuál periodo estricto se haya dado el parto. Siempre y necesariamente deben de ser las 12 semanas de descanso y, insisto, el subsidio correspondiente. Oye, pero fíjate qué interesante esto que nos comentas, Ivette, porque entonces lo que aquí estamos viendo es que a través de la aplicación de tratados internacionales se da una expansión de la protección del derecho, del ámbito de protección del derecho. En vez de optar por esta lógica de la división 6 y 6 en cuanto a las semanas, tanto para el descanso como para el subsidio, etcétera, lo que estamos haciendo, y esto creo que podemos afirmar legítimamente que es producto de esa famosa reforma a la que tú te referías del 10 de junio de 2011, estamos atestiguando en el caso de este amparo en revisión 955-2019 una expansión, diría yo, garantista de los derechos humanos que la Constitución le da a todo el ámbito de la maternidad. ¿Coinciden con esta lectura? A ver, empecemos por Elizabeth. Sí, desde luego. En algún momento Ivette y yo comentamos que esta reforma vino a darle voz a muchos casos en los que simplemente se daba un parto prematuro y solamente era el periodo posparto, y se enfrentaban sí se promovían amparos, pero se enfrentaban a una ley más rígida, la ley de amparo en cuanto a la procedencia, porque ya había transcurrido el periodo en el que se había podido disfrutar del parto, del periodo de descanso, y ya no había posibilidad de restituir, por un lado. Por otro lado, se atendía únicamente al texto de la norma constitucional y no había otra manera de interpretar este derecho, entonces eso también implicaba una imposibilidad o un obstáculo para expandir este derecho. Como bien lo dices tú, esto se expandió no solamente en cuanto al derecho a la maternidad propiamente, sino en cuanto a la ley de amparo, a la protección de los derechos conforme a la nueva ley de amparo. O sea que hay una dimensión, digamos, sustantiva, y Beth, te pregunto, una dimensión sustantiva y una adjetiva, porque ahorita lo que Elizabeth nos está diciendo también es, ojo, porque, y luego en el tercer bloque hablaremos de los efectos de la sentencia, que esa es una parte que me gustó muchísimo, cómo lo fue conceptualizando la segunda sala, pero fíjate, en el comentario de Elizabeth, lo que estamos viendo es una interacción entre aspectos sustantivos, este derecho a la salud, no discriminación, estabilidad en el empleo, etcétera, y aspectos procesales que tienen que ver con la propia función del amparo, con lo que el amparo
tiene que hacer para lograr esa protección de los derechos humanos. ¿Qué opinas al respecto, Ivette, por favor? Sí, por eso hablábamos él y yo en la entrevista de la importancia de ambas reformas. Son reformas en realidad complementarias, uno en el aspecto sustantivo y otro en el aspecto adjetivo. En el aspecto sustantivo, la reforma lo que pretende decir, a ver, todos los derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales no son meras directrices, son derechos efectivos y hay que hacerlos realidad y hay que hacerlos que permeen en la vida de los gobernados. Pero por otra parte, tiene que existir la herramienta para que eso se logre. ¿Cuál es la herramienta? Desde luego, el aspecto adjetivo, en específico, el juicio de amparo. En realidad, este tema es un tema que no es muy reciente. En realidad, yo conozco de intentos que se hicieron de mamás que tuvieron bebitos prematuros y que no pudieron gozar de su descanso completo y del subsidio correspondiente desde hace muchísimo tiempo, muchos años. Pero nos enfrentábamos a una ley de amparo más rígida y además a criterios sobre la ley de amparo más rígidos, que pasaba una vez que se sustanciaba todo el juicio de amparo indirecto y luego venía el periodo de sentencia y luego venían los recursos, pues cuando finalmente se fallaba el amparo se decía, pues está irreparablemente consumado el acto porque el niño, en el mejor de los casos, ya nació e incluso ya tal vez pudo haber pasado ese periodo de necesidad, de esa fragilidad de la que hablábamos en lo que se requieren mayores cuidados. Entonces, vienen ambas reformas, de verdad es un caso que se ve la importancia de ambas reformas, donde por una parte se permite ya la flexibilidad del juicio de amparo, la interpretación que se ha hecho de la ley de amparo y se dice, a ver, aquí no hay acto irreparable, encontraremos la forma, es nuestra obligación como operadores jurídicos, encontrar la forma de lograr la restitución o la reparación o lo que en su caso corresponda. Y entonces se da entrada al medio de impugnación. Y en el aspecto sustantivo se permite esta interpretación de la Constitución de manera adminiculada con el resto de los instrumentos internacionales, en este caso el Convenio 102. Fantástico, porque aquí lo importante en efecto es que se logra esa protección de derechos, que eso es lo que hace, lo que hace sentido en un Estado constitucional de derecho. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero no se vayan porque vamos a seguir platicando con nuestras invitadas sobre este amparo en revisión, el 955-2019, y todo lo que comporta en el criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estos partos prematuros y los derechos derivados de la maternidad. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando del amparo en revisión 955-2019 con nuestras invitadas. Y te quiero preguntar, Elizabeth Miranda, un tema que apuntaba Ivette justamente al final de su comentario, antes del corte. En este caso resulta que por todo el periplo procesal, todas las dificultades, que si no le admitieron la demanda, que si hubo improcedencia, que luego el tema de quién era competente, en fin, todo eso que tú misma nos explicaste al principio. Resulta que cuando ya viene la sentencia de la segunda sala, creo por ahí recordar, tú nos lo vas a precisar, el niño ya tenía 4 años. O sea, el bebé que había nacido prematuro, pues ya habían pasado 4 años. Y ahí se da una parte, creo yo, muy interesante, por cierto, larga de la sentencia, porque normalmente estas partes son más resumidas, pero en este caso ameritaba un razonamiento muy específico por parte de la sala en cuanto a los efectos. Eso es lo que te quiero preguntar, Elizabeth, ¿cómo lo trabajan aquí? Porque si nosotros atendemos a la razón de ser que ustedes mismas nos han ayudado a entender del descanso de maternidad, pues si ya el niño tiene 4 años, todo eso que decías, ¿no? La mamá canguro, el tema de la temperatura, la propia alimentación, pues ya a los 4 años ya la situación es diferente y ya es distinta. Entonces te pido, Elizabeth, que nos ayudes a entender esta parte de la sentencia en cuanto a los efectos mismos del pronunciamiento de la segunda sala, por favor. Así es, Miguel. Como tú bien decías, es una parte bastante extensa, que es prácticamente otro estudio, la parte de los efectos del amparo, y refleja
una serie de reflexiones que se tuvieron al momento en que el proyecto se estuvo trabajando en relación con cuál podría ser el efecto de la concesión del amparo. Y en este sentido se decidió reflejar todas estas consideraciones y discusiones que se dieron a lo largo de este proceso, porque se planteó muchas veces, bueno, se le está concediendo el amparo conforme a la ley de amparo. Cuando un acto es de carácter negativo u omisivo, la consecuencia es que se vincule a la autoridad responsable para que cumpla con el derecho que se negó inicialmente. Pero en este caso, ese cumplimiento implica que le otorguen a la mamá el periodo de descanso junto con el subsidio correspondiente. Y se empieza a hacer reflexión a partir de esto. Bueno, ¿de verdad le sirve el periodo de descanso? Y se llega a la conclusión de que el periodo de descanso ya no le sirve porque el bebé ya no está en esa etapa de fragilidad, la mamá ya no necesita recuperar su salud en ese momento. Otorgarle el periodo de descanso implica un impacto negativo en su trabajo porque, bueno, a los patrones suelen no gustarles que las mamás se vayan a descansar, y además resulta ser que si la mandas a descansar aún a pesar de esto, le van a otorgar el subsidio correspondiente que se establece en la ley del Seguro Social, y además aquí se invoca un principio que además está incorporado al texto de la Ley Federal del Trabajo conforme a la reforma de apenas del 1 de mayo del año pasado, que es el principio de la realidad. Y entonces se retoma este principio de la realidad y se dice, conforme a la ley del Seguro Social, el subsidio debe ser equivalente al 100% del salario de cotización, y ese salario de cotización en teoría debería ser equivalente al salario que ella recibe en la realidad, pero resulta ser que en la mayoría de los casos ese salario ni siquiera es el mismo. Entonces, además de que la vas a mandar a descansar innecesariamente, va a sufrir repercusión económica porque también el subsidio que le van a dar va a ser inferior al salario real que ella viene recibiendo. Entonces, puede venir una serie de afectaciones, restituirle en el sentido tradicional de la ley de amparo, y entonces todo este ejercicio nos lleva a observar que en realidad la parte que se le afectó no es tanto que no haya recibido el subsidio, porque además el subsidio tiene como objetivo constituir un apoyo por la falta del salario que va a recibir durante el periodo de descanso, pero en este caso esta mujer no recibió no se le suprimieron las ganancias porque venía trabajando y después del parto recibió el subsidio, entonces nunca tuvo una supresión de ganancias. Esa no es la parte que se le afectó. La parte que se le afectó es el derecho a tener los cuidados de atención hacia su bebito y hacia su propia salud. Y a partir de ahí la sentencia desarrolla un concepto que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el del daño inmaterial y la reparación justa de los derechos humanos. Y a partir de este concepto de la reparación justa y del daño inmaterial, se decide que se le otorgue una indemnización como una compensación para reparar la violación en este caso. Oye, en este sentido, Ivette, te quiero preguntar, dice Elizabeth, reparación justa y también daño inmaterial, pero todo esto me parece que la sentencia lo engloba, citando, por cierto, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un concepto más amplio que es la reparación integral. Hay un derecho a la reparación integral que, por cierto, también está, y ya que hemos hablado tantas veces en este programa y tan afortunadamente, diría yo, de esa reforma de 10 de junio de derechos humanos, me refiero al año 2011, evidentemente, que también incorpora en el párrafo tercero de nuestro artículo primero el deber de reparar las violaciones. Entonces aquí lo que también, otra vez, insisto en este punto, me parece fundamental en el razonamiento de la sala, es la confluencia de la reforma constitucional mexicana, del marco jurídico internacional de protección de derechos humanos para terminar beneficiando a esta mujer y esperemos que en el futuro a todas las que se enfrenten a este dilema. ¿Cómo lo percibes tú, Ivette, por favor? Sí, claro, volvemos a lo mismo. La concepción tradicional de restitución de la que habla Eli, prevista en la ley de amparo,
se refería efectivamente a eso, únicamente al restituir, el famoso restituir las cosas al estado en el que se encontraban. Desde luego, en este caso no es posible restituir las cosas al estado en el que se encontraban por todos los comentarios que nos acaba de hacer Eli. En esa medida, como operadores jurídicos, específicamente como juzgadores, los ministros se ven en la problemática. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarla destacar esta violación así, sin más? ¿O cuál sería el efecto? La obligación finalmente, a partir de las reformas constitucionales, de los instrumentos internacionales, del Pacto de San José y de las sentencias de la Corte Interamericana, es lograr una reparación, no nada más una restitución. Este criterio ha ido permeando poco a poco en la sociedad, en los juzgadores, desde luego en la Suprema Corte. Ya ha habido ejercicios previos donde la segunda sala ha pugnado por una reparación más que por una restitución a través de herramientas distintas, dependiendo de cada caso, y en este caso se optó por acudir a una figura similar, prevista desde luego en leyes que tienen que ver con la situación de las trabajadoras, esto es, con la Ley Federal del Trabajo. Y así se logra una reparación lo más justa, lo más viable a la situación actual de la quejosa, y así lo logra el proyecto. Muy bien. Oye, y en este aspecto, Elizabeth, profundicemos un poquito en el concepto que tú mencionabas, daño inmaterial, porque la sentencia también señala que en efecto, ¿qué sucedió en el momento en el que esta mujer se tiene que reintegrar al trabajo porque ya transcurren estas 6 semanas, etcétera? Pues se le genera un daño inmaterial en el sentido que se le priva de la convivencia con su bebé, que pone en riesgo estos aspectos que decíamos de salud en cuanto a al vínculo afectivo, psicológico, físico entre el bebé y la mamá, etcétera. Y por ahí la sentencia lo identifica como daño inmaterial. Ayúdanos a entender ese concepto, por favor, Elizabeth. Sí, Miguel. El concepto de daño inmaterial se retoma de los criterios de la Corte Interamericana, y estos criterios se refieren a sufrimientos o aflicciones causados en las personas, en las víctimas, por así decirlo, de las violaciones de los derechos humanos. Entonces, eso implica que no estamos hablando de una reparación económica propiamente, sino de algo más que va hacia la persona, hacia sus aflicciones, hacia la persona en cuanto, podría ser incluso en los sentimientos, en su situación personal, pero más que nada estos criterios se refieren al sufrimiento o al sufrimiento de las personas. Básicamente es esto el daño inmaterial, y se identificó mucho con esto porque, como te decía, en realidad no hubo un perjuicio económico, ella no recibió un perjuicio económico, sino un perjuicio moral, por así decirlo. Es más un daño moral esto que un daño económico. Así es. En ese sentido, Ivette, quizá la Suprema Corte le da un enfoque obviamente más apropiado en términos de derechos humanos, porque ahorita, escuchando justamente el comentario de Elizabeth, estaba yo recordando aquellas concepciones más civilistas de daño y de responsabilidad por daño que tenían que ver con el famoso, bueno, daños y perjuicios, el lucro cesante, toda esa visión que todos nosotros estudiamos en la carrera. ¿Se acuerdan? En los cursos de Derecho Civil, pues tradicionalmente te explicaban eso, pero te lo explicaban, déjenme ponerlo así, lo digo con todo respeto obviamente, pero civilísticamente. De ahí viene el origen, pero esto que refleja la sentencia, ¿no te parece, Ivette, que ya da una óptica en la línea de los derechos humanos? Es decir, un concepto de daño inmaterial dentro de la reparación integral, pero para violaciones de derechos humanos, no en la lógica del juicio civil o de la reparación civil de daños y perjuicios tradicional. ¿Tú cómo lo ves esa parte, Ivette? Creo que es totalmente atinada esa premisa. Me gustaría que aquí tratáramos nosotros todos de quitarnos tal vez un poquito en estos instantes este carácter de operadores jurídicos. Veamos a una mamá que tiene a un bebito en sus brazos,
que no cuenta ni siquiera con las 37 semanas de gestación. Ya de por sí, que nazca un bebé es un proceso, un cambio de vida, en una etapa de vida que requiere un proceso de adaptación. Y ahora imaginémonos a una mamita con su bebito en estas condiciones y con la angustia de que tengo que regresar a trabajar en mes y medio, en 6 semanas, cuando mi bebito, en el mejor de los casos, está conmigo en mi hogar y tengo que estarlo llevando al hospital constantemente para que no se me enferme, con la angustia que esto implica. O sea, pongámonos en ese escenario. En el peor de los casos, el bebito está en el hospital, no ha salido de la incubadora. Bueno, tantas proyecciones que podemos ver. Entonces, poniéndonos en este caso, démonos cuenta de la relevancia del daño moral que se le ocasiona a la madre, la preocupación constante, evidente, por la salud de su hijito. Y también pudiera, en un caso extremo, considerarse también un daño moral para el bebito. ¿Por qué? Porque esa falta de acceso a su mamá, por supuesto que tiene repercusiones a futuro. Entonces, ese es un tema, eso desde hace ratito se me ocurrió comentarlo, que me parece algo implícito de la sentencia, un detalle, pero tan significativo. Al amparo va la mamá por propio derecho y en representación de su bebito. Y así se reconoce la personalidad. A los dos son quejosos y por tanto a los dos se les reconoce interés. Esto es un detallito, pero sumamente importante. Son los derechos de ambos. Y en esa medida, ya en función más al punto concreto de que se trata la pregunta, es efectivamente, este daño inmaterial no se refiere a una concepción civilista, aunque es al que tal vez estamos más acostumbrados, sino ya va a la Corte enfocándonos, orientando su doctrina de la Corte a este daño inmaterial, tratándose de derechos humanos y tratando de crear desde luego una sensibilidad al respecto y por supuesto una valoración específica. No es la misma valoración que se hace al daño inmaterial en materia civil o que al daño en derechos fundamentales. Oye, y en este sentido que mencionabas, me parece muy importante esto de ponernos verdaderamente en la situación, o sea, imaginar la realidad que está viviendo esta persona, esta mujer en este caso, porque, y esa es la parte donde la sentencia me parece que enriquece mucho la argumentación cuando refiere todos los aspectos de lo que implica un bebé prematuro. De hecho, hay incluso ahí un cuadrito muy breve sobre, porque nosotros estamos hablando ahorita de alumbramientos prematuros, pero hay incluso una clasificación, digamos, en función del número de semanas en el que nace, de muy prematuro, medianamente prematuro o poco prematuro. O sea, creo que hay una parte en la sentencia también, y se los quiero plantear, no podremos terminar el programa sin ello, por supuesto. Hay una parte estrictamente humana. Vaya, hay tecnicismos procesales, hay temas de improcedencia, hay temas de interpretación conforme, de pro persona. Sí, todo eso está muy bien. Pero en el fondo también la sentencia me parece que es profundamente humana, es una sentencia muy sensible a la realidad de esto, que parecería tal vez un caso aislado, pero que tampoco es así. Es decir, hay un buen número de nacimientos prematuros en el mundo, en México. No tenemos que verlo así como que 1 entre 5 millones. No, esto no es cierto. Entonces, también ahí hay una relevancia de este pronunciamiento para efecto incluso de casos futuros. ¿Cómo ves esa parte, Elizabeth, por favor? Así es. La sentencia, como tú dices, tiene una parte muy sensible a la realidad en cuanto a la fragilidad de los niños. Creo que ya te lo había comentado, nos apoyamos en datos de la Organización Mundial de la Salud. Ella es la que hace esta clasificación de los bebés prematuros, muy prematuros, medianamente prematuros, y en función de eso se van señalando qué atenciones se requieren ellos. Por este lado, esta parte de atención al bebito y a la mamá es muy sensible a la realidad. Incluso este estudio habla también de las diferencias entre países desarrollados y países no desarrollados. En los países desarrollados, la mayoría de estos bebés sobreviven, y en los no desarrollados no sobreviven o llegan a tener secuelas durante toda la vida. Entonces, por una parte refleja toda esta parte de la salud, y por otro lado también es muy sensible a las necesidades familiares, a las de la mamá. Yo creo que aquí
es muy, muy importante y cobra relevancia este principio pro persona que te llama, digo, principio de la realidad que te comentaba hace un rato, porque más que al resultado formal de lo que establece fríamente una ley, un tratado, un convenio o cualquier otra situación, la sentencia desde el principio hasta el final hace una reflexión sobre lo que puede pasar con la mamá, sobre lo que puede pasar con el bebé, sobre lo que sucede en el hogar, sobre lo que sucede en el trabajo, las consecuencias de que se le atienda o no se le atienda, o de que disfrute o no disfrute de este periodo, que pueden ser muy grandes a nivel de salud y muy grandes a nivel económico, hablando del trabajo. Desde luego que es una sentencia pues muy abierta y muy novedosa, porque aquí es donde vemos la importancia de todas estas reformas, de las del 2011, y el impacto que pueden tener en la vida de una persona en todos los sentidos de su vida. Sin duda alguna. Oye, y ya para terminar, nos queda un minuto, pero no te quiero dejar de preguntar esto, Ivette. Al final, es decir, en el arranque del programa, le pedí a Elizabeth que nos dijera cuál había sido la secuela procesal, el periplo que se había seguido. Déjame terminar contigo. La sentencia declara la ilegalidad del acto, porque ya habíamos dicho, se hace una interpretación conforme, si no se declara la inconstitucionalidad de las normas, pero sí la ilegalidad del acto concreto específico, que creo que era una circular del IMSS. Cuéntanos esta parte para terminar, por favor, Ivette. Sí, en realidad, cuando la quejosa, la gobernada, acude a pedir el disfrute de su descanso completo a través de un oficio, un simple oficio, el Instituto Mexicano del Seguro Social establece que no es posible, y obviamente le aterriza la semana, se especifica cuáles son las fechas del parto y le establece cuál es la situación concreta, y por ello, con base en los artículos reclamados, esto es en la ley del Seguro Social y en el reglamento de prestaciones médicas, dice no es posible otorgarte ese descanso prenatal, y por tanto únicamente tienes derecho a las 6 semanas posteriores al descanso postnatal. Y eso es lo que lleva, eso es lo que origina toda esta historia de la que hemos estado platicando. Toda esta historia. Y al final, pues termina declarándose la ilegalidad de ese oficio. Pues muy bien, muchísimas gracias, Elizabeth Miranda, Ivette López Vergara. Un gusto haberlas tenido en el programa y que nos hayan ayudado a entender este relevante pronunciamiento. Amparo en revisión 955/2019 de la Suprema Corte. Gracias a ambas y gracias a ustedes que hacen posible su programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para un nuevo análisis y comentario de las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.